Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Parashat Noach, Parashat Noach o Noé, como se traduce, la segunda, la segunda Parashat en el estudio anual de la Torá. Y hoy vamos a hablar sobre la Parashat Noach. Hay que recordar que el Eterno durante muchos años le habló a la gente, ¿sí? Para que eh, dejaran de hacer el mal y que retornaran a la buena senda, ¿no? Para que retornaran al buen camino. Eh, y cuando el Eterno ve que sus palabras no tenían efecto, pues mira, voltea, toma la decisión de destruir digámoslo así, la civilización, ¿verdad? La humanidad en ese momento, pero no haya gracia ante los ojos de Noé, del Eterno, perdón. Él lo ve, haya gracia o agracia a Noah y le dice que construya un arca. Le da las especificaciones. Y el Midrash dice que Noah planta árboles, planta cedros y los cuida hasta que crecen. Pero cuando Noah está plantando los cedros, la gente le pregunta, ¿qué estás haciendo, Noah? Le dice, oh, es que Dios me dijo que va a haber un diluvio y me ordenó que construyera un arca para salvarme yo y mi familia, o mi familia y yo. Y la gente pues se reía de Noah, no lo consideraba loco. Y pues Noah cuidó los cedros, los regaba, los cuidaba. Y la gente pasaba y lo veía. Hey Noah, ¿qué haces? Estoy cuidando estos cedros. El Eterno me ordenó que construyera un arca. Estos cedros son para sacar la madera. Les explicaba, les decía, es que va a venir un diluvio. Y la gente se reía. Y todos se burlaban, todos se burlaban. Pero él se continuaba su labor, ¿no? Cuidando los cedros, crecieron los cedros, los cortó, comenzó a hacer la madera, comenzó a hacer el arca. Y siempre durante todo ese periodo que le preguntaban, Noah les daba la misma respuesta. Y ellos pues volvían a burlarse de Noah. Y llegó el momento en que, a pesar de todos los esfuerzos, ¿sí? Se dice que algunos comentaristas dicen que Noah les hablaba, les decía, eh, pues que venía el diluvio. Otros comentaristas dicen que Noah nunca les habló ni los conminó a arrepentirse. Pero llegó el momento del diluvio, ¿sí? Y todos conocemos la historia, ¿no? Tantos días lloviendo, tantos días esperando, etcétera, etcétera. Pero ahí vamos a ver un shiur, una clase del Rab Israel, Alex Israel, ¿sí? Donde él nos habla eh, sobre la historia del diluvio, que la historia del diluvio a primera vista es una historia de destrucción. ¿Por qué? Porque Akadosh Baruj Hu, el santo bendito, pues dijo que iba a destruir a la humanidad, ¿no? Y después de todo el optimismo, el ánimo positivo, la emoción de ese nuevo mundo que fue creado en la Parashat Bereshit, pues todo esto da paso a la decepción, a, a la decepción causada por una sociedad que se hunde en una violencia que la va destruyendo a sí misma, ¿sí? Y es cuando Akadosh Baruj Hu, el santo bendito es, pues decide poner fin a ese periodo de la humanidad. En el capítulo 6, versos 5 y 7 nos dice,
Y Adonai vio cuán grande era la maldad del hombre en la tierra, y cómo cada pensamiento de su mente era siempre malo. Y Adonai se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra, y su corazón se entristeció. Adonai dijo, raeré, otros dicen borraré, otros dicen destruiré, depende la traducción que tengas. Pero dice, raeré de la tierra al hombre que he creado, al hombre junto con las bestias, los insectos y las aves del cielo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el bien que se había encarnado que se había creado que habíamos conocido en la primera parashá en Bereshit, pues se había vuelto malo y perverso, ¿sí? Y por lo tanto la humanidad tenía que ser borrada. Pero el Rabbi Alex Israel enseña una simetría en esta parashá, entre esta parashá Noach y la parashá de Bereshit, ¿sí? O de Génesis. Por un lado, enseña el Rab Alex Israel que se puede considerar el diluvio como la conclusión, como un triste epílogo de la historia de la creación, ¿sí? Porque cuando el mundo cierra la creación del mundo en 7 días, inmediatamente prácticamente lo borra, ¿sí? Eso es el fin de una era. Y puede ser cierto, y sin embargo el diluvio también tiene una dinámica diferente, porque desde una perspectiva literaria existe como una estructura literaria independiente, lo que implica que tiene su propia historia que contar. El diluvio no es simplemente el final de algo, es el comienzo de algo también. Y eso puede ilustrarse con un simple ejercicio numérico, ¿sí? Que ha hecho el Rab Alex Israel. Un estudio de la simetría de los números, ¿sí? El Rab enseña, capítulo 7, verso 10, ¿sí? De Bereshit, dice, y aconteció, el capítulo 7, verso 10, nos dice, y aconteció que después de los 7 días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Y luego en el verso 12 del capítulo 7 nos dice, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Vayan poniendo atención a esos números, ¿sí? En el capítulo 7, verso 10 del Nueva nos dice, y aconteció que después de los 7 días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Y luego, en el verso 12 del mismo capítulo nos dice, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches. Y luego en el verso 24 del capítulo 7 nos dice, y las aguas se movieron sobre la tierra 150 días. 150 días. Pero en el capítulo 8, verso 1, acuérdense, aquí podríamos decir el 8 es un número dentro de la numerología hebrea, ¿sí? El 7 es lo natural y el 8 es lo sobrenatural, ¿sí? Entonces en el capítulo 8, en el verso 1 dice, y se acordó Hashem de Noé, y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Hashem un espíritu sobre la tierra, y decrecieron las aguas. Y aquí viene la similitud de los números, pero ahora al revés, ¿sí? Acuérdense, lo primero fue después de los 7 días, lluvias durante 40 días y 40 noches, las aguas se movieron 150 días, y ahora viene en el verso 3 del capítulo 8 nos dice, y las aguas fueron decreciendo, fueron bajando sobre la tierra cada vez más, y las aguas decrecieron al cabo de 150 días. Primero las aguas se movieron sobre la tierra 150 días. Y después en 150 días las aguas decrecieron. ¿Sí? Y luego en el verso 6 del capítulo 8 nos dice, y las aguas fueron perdón, en el verso 6 del capítulo 8 nos dice, y aconteció que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. ¿Se acuerdan?
Hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y después de 40 días de que había decrecido las aguas, Noé abre la ventana del arca. Y en el verso 10 del capítulo 8 nos dice, y Noé esperó otros 7 días y volvió a enviar la paloma desde el arca, y la paloma regresó a él al atardecer. Y he aquí que había tomado una hoja de olivo en su pico. Así supo Noé que el agua había menguado sobre la tierra. Y aquí se ve esa estructura numérica de la que habla el Rab Alex Israel. 7, 40, 150. 7 días de la creación, 40, 7 días, ¿sí? Que nos dice que después de 7 días, ¿sí? Las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, y luego nos dice que 40 días y 40 noches, y luego nos dice que 150 días que se movieron las aguas, y luego ahí empieza al contrario, 150 días que tardaron las aguas en bajar, 40 días para que Noé abriera la ventana, y otros 7 días en que volvió a enviar la paloma, ¿sí? Esas son las similitudes en los tiempos: 7, 40, 150, 150, 47. Y eso indica que la Torá ve deliberadamente al diluvio, al Mabul, como se le llama en hebreo, de una manera quiástica: el avance de las aguas y su retirada, la destrucción y el resurgimiento, el castigo y la recuperación. Y lejos de que el diluvio sea simplemente como la nota final de la creación del mundo, dice el Rab que debemos de verlo también como el prólogo, como la obra fundacional de un nuevo mundo. Y hay que ver aquí el capítulo 8 como creación, ¿sí? El rabino Joshua Berman escribió un artículo hace tiempo en la revista del Tanakh del Herzog College. Allí él argumentaba que el capítulo 8, que trata sobre la recuperación del diluvio y el descenso de las aguas, es más que una reconstrucción. Él argumentaba que el capítulo 8 era una verdadera recreación, porque al bajar las aguas del diluvio no se revela simplemente el viejo mundo, eso que quedó. No se revela eso. Se crea un nuevo mundo. Y el texto del capítulo 8 sigue casi con precisión el orden de la creación en Bereshit, en el capítulo 1. Primero, tenemos al Espíritu de Dios mirando sobre el agua, igual que en el día 1 de la creación. A continuación, las aguas del diluvio arriba y abajo se detienen. Un claro paralelo a la división de las aguas en el día 2, creando un espacio sin agua entre ellas, o sea, el firmamento. El día 3 es el descubrimiento de la tierra seca y la creación de las plantas, representadas aquí por el hallazgo de la tierra seca y la rama de olivo. El día 4 es un poco más complejo. El día 4 es la creación de las luminarias, o sea, el sol, la luna, las estrellas, para regular el tiempo, como nos enseña la Torá en Bereshit. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y en el verso 22 del capítulo 8, el Eterno pronuncia después del Mabul, después del diluvio, dice: mientras que la tierra perdure, no cesarán la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Y claramente ese pronunciamiento nos está enseñando que el tiempo se detuvo de cierta forma durante el diluvio, que durante ese tiempo en que estuvo el diluvio no existían estaciones, porque incluso la noche y el día se suspendieron de alguna manera durante este acontecimiento del diluvio. Y por lo tanto la comprensión de Noé de que la paloma debía ser enviada después de 7 días indica claramente que los días y las noches, lo que es la regulación del tiempo a través de las luminarias del día 4, se habían reanudado. Ahora el día 5
se refleja en las aves, el cuervo y la paloma, ¿no? Creaciones del día 5, ahora liberadas a su hábitat. Y el día 6 es la liberación de los animales, todos definidos según el lenguaje del capítulo 1, a la naturaleza. Todos esos animales se abrió el portón y se fueron liberados a la naturaleza, tras la restricción en el arca. Y sin embargo, la culminación de esta estructura llega cuando el Eterno se dirige a Noé y le instruye de una manera similar, no idéntica, pero algo parecida a los mandatos originales que le dio a Adán. Tal como se ve en el capítulo 1, le dijo, o podemos observar, fructificad y multiplicaos. Y tenemos la información sobre el alimento que Noé tenía a su disposición. Y de todo esto se desprende claramente que no se trata simplemente del fin del diluvio, sino dicho de otra forma, más delicada y clara, se trata de una nueva creación. Podríamos decir que este es el Bereshit de un nuevo mundo. Y en este mundo el Eterno acepta que la inclinación del corazón del hombre es mala desde su juventud. Pero a pesar de ello busca establecer un pacto nuevamente con el hombre, ¿sí? Con Noé, prometiendo la continuidad de la humanidad indefinidamente. Porque al emerger Noé de la teiba, del arca, el Eterno expresa su confianza y su fe en la humanidad. Y después viene otra cosa. Noah se emborracha. Y ahora vamos a centrarnos, como dice el Rab Alex Israel, vamos a centrarnos en un paralelo significativo en el cual pueden surgir varias preguntas y que va a requerir una mayor reflexión y atención. Pongamos atención a esto, porque hay que examinar la parashá que viene después del diluvio, ¿sí? Dice, y Noah, el hombre de la tierra, plantó una viña o un viñedo. Bebió del vino y se emborrachó, descubriéndose en su tienda. Cam, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Sem y Jafet tomaron una túnica, la pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Noah despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo pequeño le había hecho, y dijo, maldito sea Canaán, será esclavo entre esclavos para sus hermanos. Y Noah vivió después del diluvio 350 años. Y fueron 950 años y murió, según nos informa el capítulo 9 del verso 22 al 29. Y de esta historia surgen algunas preguntas. ¿Qué aporta exactamente esto a la historia? ¿Qué dice de Noah como persona? ¿Acaso Noah intentó emborracharse o fue un accidente? ¿Por qué el pecado de Cam es tan grave como para merecer una maldición eterna? ¿Por qué es esta la última historia que presenciamos sobre Noah? Tras comprender que tenemos un proceso de destrucción y recreación, hay que leer este capítulo nuevamente. Vamos a verlo. Enseña el Rab Alex Israel, Noé en el jardín del Edén. Porque él dice, aquí podríamos sugerir un paralelo muy fascinante. En la primera historia de la creación, el capítulo 1 fue la historia de la creación. El capítulo 2 describe el Gran Edén. Y el capítulo 3, el pecado del Gran Edén y su castigo. En ningún lugar el capítulo 8 y el capítulo 8 al 9 es la nueva creación. ¿Sí? Así que esta historia es un paralelo al Gran Edén, al jardín del Edén. Veamos los siguientes paralelismos entre la historia del Gan Eden, del paraíso, y el viñedo de Noah. Vamos a verlo cómo nos lo enseña el Rab Alex Israel. Él dice, el texto afirma que Noé plantó un viñedo.
Y este énfasis deliberado en la plantación y la formación de una especie de jardín encuentra su paralelo con el Gan Eden, con el jardín del Edén, cuya plantación se expresa y se enfatiza de manera similar. Y Dios plantó un jardín en Edén. ¿Sí? Y después dice, o enseña, Noah comió del fruto de su jardín. Al comerlo, su conciencia se altera. A Noé se le conoce como Ish Adamá. ¿Sí? Adamá refleja a Adán. También nos dice, se revolcaba desnudo en su tienda, reflejando la desnudez de Adán antes del pecado. Además, su estado de embriaguez le permitía no avergonzarse, al menos no hasta ese momento. ¿Sí? Y si que recordamos, Adam en el Gan Eden estaba desnudo y no se avergonzaba. Él no sabía lo que era la vergüenza porque no, vamos a decirlo, no tenía esa malicia. ¿Sí? Y el resultado de la parashá es que se emite una maldición. ¿Sí? Y en esa conexión se ve reforzada por el hecho de que nuestros sabios de bendita memoria llegan tan lejos como para sugerir que Noah en realidad comió del mismo viñedo que comió Adán. O sea, con esto veladamente se nos da a entender que el fruto prohibido en el Gan Eden era el viñedo. Y aquí tenemos un paralelismo. ¿Qué puede significar esto? Tentación. Ramban escribe, el episodio de Noé y el vino está escrito como una advertencia más severa que la parashá del Nazir. Vemos aquí que incluso el perfecto Sadik, cuya justicia salvó a toda la humanidad, incluso él, Noé, fue inducido a pecar por el vino, lo que lo llevó a la humillación absoluta y a la maldición de su descendencia. El Talmud recuerda repetidamente este episodio como una advertencia sobre las maldiciones del consumo del vino y de la embriaguez. En el Tratado de Berajot, folio 40a, nos dice, no hay nada que traiga más dolor al hombre que el vino. Si existe un paralelismo con el Gan Eden, con el Jardín del Edén, el punto de partida es la seducción y la tentación del vino. Las propiedades psicoactivas del vino recuerdan el deseo de Adán y Eva de un estado mental diferente. Y curiosamente en el Gan Eden, la serpiente seduce al hombre para que coma del fruto. Aquí la seducción de la serpiente está suplantada por la seducción del fruto mismo, o sea, por el viñedo. Y quizás se nos esté diciendo que incluso en el nuevo mundo existen tentaciones. El hombre debe tener cuidado. Pero hay algo más. Además, sobre los efectos de sucumbir a la tentación. Quizá la historia añade que en ese mundo postdiluviano Dios no nos expulsará del jardín. Dios no nos va a lanzar un rayo ni traerá otro diluvio para castigarnos. Pero sin embargo hay sustancias y acciones cuyo abuso puede acarrear nuestra propia degradación. El Eterno ha prometido no maldecir la tierra por causa del hombre. Pero podemos generar nuestra propia maldición si sucumbimos a las tentaciones. La evasión. Y aquí un posible enfoque. Abarbanel dice lo siguiente. Antes del diluvio había vides, o sea, viñedos, uvas para comer. Pero no viñedos, o sea, había uvas para comer, pero no viñedos con hileras de vides para producir vino. Noé tomó árboles jóvenes que había guardado en el arca y los plantó en hileras para hacer vino. Quizás esto se deba a que renunció a la vida después del diluvio, deseando beber vino en lugar de agua, que recuerda a las aguas del diluvio, para no volver a ver agua. ¿Sí? Y aquí podríamos decir que tenía algún cierto trauma psicológico, dirían actualmente los psicólogos, es que no quería ver más agua porque se traumó con tanta agua que vio en el diluvio, dirían los psicólogos y los psiquiatras. ¿Sí? Cuando una persona no puede afrontar la abrumadora fealdad que lo rodea, siempre puede refugiarse en diversos sedantes que adormecen la mente. ¿Sí? El silencio ensordecedor de un mundo deshabitado atormenta a Noah.
No puede aceptar que, salvo su familia, todos han muerto y que él es el único sobreviviente. Y en esta parashá, Noach se convierte en el antihéroe de la historia. En lugar de ser el tzadik que puede salvar el mundo, se enfrenta al mundo. Se niega a impulsar su progreso y abandona la construcción del mundo que le espera. Pero ¿cómo podría esto relacionarse con el Gan Eden, con el jardín del Edén? Por un lado, podríamos proponer que el escapismo de Noah es el pecado capital de esta generación, perdón. Y sin embargo, un erudito sugirió una vez una idea más radical que siga esa línea. Noé se revuelca desnudo, como Adán y Eva, en el jardín, porque quiere regresar al Gan Eden. Desea recrear el viejo mundo donde no había pecado, regresar a un estado pre-pecado. Intenta replantar el Gan Eden y se sumerge en un estado mental de embriaguez, donde en lugar de comer del árbol del conocimiento, existe una ausencia total de conocimiento. Pero por supuesto no funcionó. El texto dice que sabía lo que su hijo menor le había hecho. Si tiene conocimiento, no puede regresar. De hecho, es su hijo, Ham, quien se burla de Cam, quien se burla de su desnudez o de la desnudez de su padre, como diciendo, papá, no puedes vivir en una realidad virtual. Estás intentando reconstruir el pasado, enfréntate al futuro. Pero claro, en esa triste imagen, Noah es incapaz de afrontar el futuro. Ese paralelismo entre Noah y el Gan Eden es muy interesante. Y en este shiur, el Rab Alex Israel no ha agotado los posibles ángulos. ¿Sí? Curiosamente, el Midrash Rabbah contempla toda esta historia desde una perspectiva mucho más amplia. El Midrash ve la palabra Vayitgal y percibe entonaciones de la palabra Galut, que significa exilio. El Midrash hace una declaración fascinante, al referirse al exilio judío del periodo del primer templo. Y utiliza versículos paralelos de Amós y de Yesayahu, ¿sí? Utilizando esos versos paralelos, el Midrash conecta la historia de Noé con la historia de Am Israel. Noé se exilió a sí mismo y a las generaciones futuras. Las 10 tribus fueron exiliadas por culpa del vino. Yehudá y Benjamín fueron exiliados por culpa del vino. Y este Midrash refuerza nuevamente nuestro paralelismo. La historia de Noah se enmarca como una narrativa de exilio similar al Gan Eden. El Maharal Guyar Yeh toma este Midrash y dice que así como el vino adormece los sentidos, Am Israel, con su estilo de vida indulgente, eclipsó a Dios. Estábamos ebrios y perdidos y perdimos el sentido de las verdaderas prioridades de la vida. Se nos dio la oportunidad de alcanzar el Gan Eden, pero pecamos y fuimos expulsados. Y sí, al igual que Noah, la nación judía experimentó la destrucción y el exilio. Pero ¿abandonó la nación judía la vida después del exilio? No lo abandonó. Porque a diferencia de Noé, el pueblo presenció la destrucción y la tragedia y aún así como nación enfrentó la vida, siempre construyendo y plantando. Y en lugar de intentar crear realidades ilusorias, el pueblo construyó sinagogas, escribió el Talmud, practicó Gesed y siempre esperó y soñó con regresar del exilio al Edén de la tierra prometida. Y viendo la situación actual del pueblo de Israel y del remanente del pueblo originario de Israel que queda en el Estado de Israel,
Se le quiere negar se le quiere negar eso de tener su propia tierra prometida. Shabbat Shalom. Que el Eterno los bendiga, que el Eterno los guarde. Nos vemos en un próximo video. Vamos a ver otros 2-3 videitos durante la semana, pero otros temas, no videos largos. Si este video te gusta, dale like ahí al video, dale like, compártelo, ¿sí? Compártelo con quien tú creas que le puede servir, que le puede gustar, y compártelo y dale like, por favor. Que el Eterno los bendiga. Shabbat Shalom, Shabbat Tov.